Bueno, ¿cómo están? Muy buenas tardes a todos. Eh, Espero que ayer, día domingo, hayan tenido una feliz Pascua con sus familias, ¿sí? Que la hayan pasado de la manera mejor posible, más allá de esta circunstancia que estamos viviendo y que muchas veces nos llena de incertidumbres, ¿no? Porque no sabemos bien cuánto va a durar ni cuándo vamos a poder retomar las clases de forma habitual, con normalidad. Pero bueno, a pesar de eso, realmente les deseo que la hayan pasado lo mejor posible, en familia, con sus afectos o en la soledad de la meditación, ¿verdad? Que también es muy importante eso. Bueno, para la clase de hoy les voy a presentar este formato, ¿sí? Un video. Eh, Me parece una forma un tanto más personal de encarar la clase, de presentar la clase. De todas formas no va a ser muy extenso, pero como les digo, creo que frente a esta coyuntura me parece una forma más cercana, una forma más cálida, si se quiere, de presentar la clase y no simplemente subir un apunte, que también es necesario, por supuesto, y lo voy a seguir haciendo, pero creo que es una forma también de que nos acerquemos más en esa situación. Bueno, voy a comentar los aspectos fundamentales del apunte que les he dejado la clase pasada. Me refiero al primer capítulo de Alicia Origi, en el cual ella habla sobre el disparate, ¿sí? Que es un concepto fundamental en la literatura para niños y jóvenes, ¿sí? Y también es un texto, es un concepto fundamental en eh, Lewis Carroll y en María Elena Walsh, ¿sí? Autores que estamos trabajando en esta primera unidad de la materia. Bueno, para definir el disparate de forma sencilla, vamos a definirlo como aquello que va en contra de la razón. El disparate, también denominado nonsense, ¿sí? No sentido en inglés, o también hay autores que lo denominan absurdo, podemos tomarlos como palabras afines o sinónimos. El disparate se opone a un orden, a un orden que está marcado por la razón y por la lógica. El disparate compromete e involucra muchos planos. El más evidente y el que se ve de forma muy clara en los textos que estamos trabajando es el plano lingüístico, el plano de la comunicación, el plano de las palabras. El disparate se presenta como una alternativa al discurso racional, al discurso que era hegemónico en el siglo XIX. ¿Sí? Si tenemos en cuenta que Lewis Carroll con Alicia, con las dos partes de Alicia que aparecen en 1865 y luego en 1867, inaugura la literatura infantil y juvenil en Inglaterra, ¿sí? Lewis Carroll está considerado como el pionero de este tipo de literatura en Inglaterra. Bueno, tenemos que tener en cuenta que era un contexto, aquel, dominado por el positivismo, dominado por la idea de la razón y de la lógica. El disparate es un elemento siempre que se manifiesta en la literatura y en el arte en general, porque también lo vemos en la pintura, lo vemos en el cine. Siempre que se manifiesta, les digo,
tiene una impronta vanguardista, una impronta de contradecir y de enfrentar el orden racional. El disparate busca alterar la lógica. Busca de alguna manera también incomodar al lector o incomodar al espectador. ¿Sí? Uno cuando ve una obra disparatada o cuando lee una obra disparatada, uno piensa, bueno, el autor o la autora, ¿qué? Me está tomando el pelo, me está tomando por tonto. O sea, ¿cómo me va a presentar esto? ¿Cómo va a pretender que yo entienda esto? Y rompe, ¿sí? en gran medida con el pacto el llamado pacto de verosimilitud que se da entre la obra, el autor y el espectador o lector, ¿no? Cuando leemos una obra, estamos haciendo de forma tácita, no declarada muchas veces, un pacto de verosimilitud. Bueno, lo que yo leo puede llegar a pasar, ¿no? De hecho, bueno, sí, el comienzo de Alicia, ¿sí? El comienzo de Alicia, bueno, los primeros párrafos entran en el plano de lo racional. Hasta que, bueno, Alicia se pierde en este mundo fantástico, ¿no? Ahí está, se ve muy bien el quiebre. Pero volviendo, perdón que quería ver si se escuchaba bien el audio, no sea cosa que lo grabe y después no se escuche bien, bajón. Les decía que el disparate en gran medida propone un mundo paralelo. Esto se ve muy bien en Alicia y muy bien también en buena medida en Dylan Kifke, ¿sí? De Walsh. Es un mundo nuevo que se rige por otras reglas que no son ciertamente las racionales, es más, que están en las antípodas de las racionales. Es un orden invertido, el orden del mundo que propone el disparate. Hay autores que lo denominan, como Bakhtin, por ejemplo, el mundo carnavalesco, ¿no? Carnavalesco porque está invertido, ¿no? En el carnaval se anulan las jerarquías sociales, se invierte lo bueno, lo malo, el cielo, el infierno, la moral queda de lado y surge lo disparatado, lo que no sigue ninguna orden, ni moral ni lógica. ¿Sí? La autora Origi también es muy interesante cuando en un tramo de su texto nos habla acerca de las traducciones, ¿no? Imagínense lo complejo que debe ser para un traductor abordar y traducir una obra una novela o un texto del absurdo, ¿sí? El traductor tiene más bien que reescribir la obra, no puede traducir de forma literal la obra original, porque muchas veces hay juegos de palabras que son intraducibles y que el sentido se fuga, ¿no? Eso también es una característica muy, muy común que podemos notar en el disparate, que hay una parte del sentido que se escapa, ¿no? El disparate parece decirle al hombre racional, o sea, a nosotros, bueno, no podés controlar todo, no podés entender todo, ¿sí? Esto sucede porque sí, sucede exento de una causa que lo motive, ¿sí? Sucede porque sí. Esta inversión, ¿sí? Darse vuelta de las cosas, bueno, está muy bien ejemplificado en el famosísimo poema, canción de María Elena Walsh, El reino del revés, ¿no? Ahí se ve muy bien este fenómeno, este rasgo. Bueno, Origi nos señala tres características propias de Walsh, ¿sí? Propias de representar el disparate,
que son la inversión de situaciones, ¿no? Como veníamos diciendo recién, las jerarquías se invierten, el orden racional se invierte, no hay una lógica en ningún tipo de jerarquía. Esto lo van a notar si han leído Dailan Kifke o si están leyendo Dailan Kifke. Van a ver que ahí aparecen muchos rasgos jerárquicos, sociales, que un poco como pasa en El Principito también, una obra preciosa, hay una burla también, ¿no? de la jerarquía social. Bueno, la enumeración es la otra, ¿sí? Esto de acumular eh, palabras, objetos, todo. Yo agregaría, si no me equivoco, no lo dice Origi, pero podríamos agregar que esta enumeración es hiperbólica, ¿sí? Es exagerada, se hiperboliza la enumeración, ¿sí? Todo es muy exagerado, ¿sí? Eso lo van a ver también en la obra de Walsh, en la novela de Walsh. Y por último hay un empleo peculiar de los números, ¿sí? La matemática es en buena medida parodiada, ¿sí? Hay una suerte de burla acerca del orden lógico signado por la matemática, ¿sí? La matemática nos ofrece un mundo justamente racional, ordenado, lógico, que al disparate no le interesa, ¿sí? Es muy interesante, y acá me aparto del texto de Origi. Perdón, tenía sed. Es muy interesante notar cómo el disparate, el nonsense, el sinsentido, el absurdo, han repercutido de forma muy grande en la cultura contemporánea, ¿no? Estamos llenos de series televisivas, Rick and Morty, ¿no? Para la gente más joven por ahí, o si tienen hijos o familiares, ¿no? Son unos dibujitos animados muy sarcásticos que hacen del disparate uno de sus temas centrales. Bueno, ya lo vemos en los Simpsons, los clásicos Simpsons. Acá en Argentina tenemos el ejemplo de Capusotto, lo que hace Peter Capusotto, ¿sí? Que es muy ingenioso. Bueno, lo que hacía Alfredo Casero con Cha Cha Cha, excelente programa. Fíjense cómo el disparate, como les decía hace unos minutos, muchas veces se pone al servicio de las vanguardias, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Con todo movimiento que busque cuestionar un orden establecido es vanguardista. La vanguardia va al choque. Y el disparate también va al choque. Va al choque contra la razón. Se enfrenta a la razón. También tenemos otro ejemplo de la profundidad del disparate en la cultura actual, en el llamado teatro del absurdo, ¿sí? Que si bien es propio del siglo XX, aún se sigue cultivando y se sigue desarrollando hasta el día de hoy, ¿sí? Obras, pensemos como la de Samuel Beckett o la de Eugene Ionesco, que bueno, nos desestabilizan. Vamos al teatro y no sabemos con qué nos vamos a encontrar. Ni hablar también de las obras pictóricas, ¿sí? o de las puestas en las puestas en escena, ¿no? Que trabajan con el disparate, con el sin razón, con la lógica. Bueno, para complementar este video les voy a dejar un cuento muy breve también de Walsh, El gato pato se llama, es un cuento muy lindo, y les voy a pedir una breve actividad para ir cerrando con esta pequeña, digamos, unidad que tiene que ver con el disparate y con Walsh y con Lewis Carroll.
La semana que viene seguiremos con otro tema. Ya avanzaremos, como les dije en la introducción, vamos a ver muchos textos este año y de diferentes géneros. Bueno, gracias por su atención. Espero que esta intención de estar un poco más cerca, estar un poco más conectados, de hacer la clase un poco más personal y no tan distante, se haya notado, ¿sí? Les deseo a todos una muy buena semana y como les digo siempre, como les dije en la presentación, estoy a su disposición para las preguntas, para sugerencias, consultas, los leo. Bueno, que estén muy bien, cuídense mucho, adiós.